y hay unos que señalan a los migrantes, pero hay que señalar a los de arriba, a los que desarrollan las leyes y permiten esos efectos llamada. Esas patronales que luego defienden lo mismo que la izquierda pija malasañera, no sé cuál es el barrio aquí más malasañero, pero esa gente que luego no convive en esos guetos. Mañana, que ha sido un éxito, teniendo en cuenta que es Tarragona mucho más, como esta, que ha habido mucha gente que se ha tenido que quedar fuera porque nos están haciendo un poco el boicot, bueno, con todo, ¿no? Habéis visto lo que había ahí fuera, aquí con el aforo, ahora de repente el aire acondicionado no funciona. Ha sido toda una serie de despropósitos, incluso la alcaldía del ayuntamiento, que acaban de elegir a Colboni ahora, nos denunció a la Junta Electoral para prohibir este acto por ser supuestamente un acto de campaña, cuando todos los partidos lo hacen. Esto es una presentación de un libro que yo publiqué, saqué a la luz en abril, es decir, mucho antes de ni saber que iba a haber elecciones, y además han intentado, haciendo un corta y pega, entre comillas, de cosas que se supone que digo yo, que la Junta pues, se ha reído de ellos obviamente, han intentado meterme también que estoy cometiendo o voy a cometer un delito de odio. Yo no sabía que debatir sobre un tema o tratar un tema de forma objetiva, con fuentes, intentando precisamente fomentar que la gente participe y realmente podamos hablar sobre problemas que nos afectan a todos, no sabía que eso era un delito de odio. Yo pensaba que lo que era algo que estaba mal es priorizar y hacer discriminación positiva, porque la discriminación siempre es discriminación, nunca es positiva. Y bueno, aquí estamos, pasando calor. Yo no es cosa mía, pero me disculpo con vosotros, que sé que estando aquí tanta gente, pues muy bien no lo vamos a pasar en ese sentido. Pero creo que es importante venir a Barcelona, que precisamente es uno de los sitios donde más se visibiliza el problema del modelo migratorio, e intentar plantear el debate aquí. Y aunque sea en base al odio de otros que quieren que no podamos ni hablar, por lo menos lo hemos podido difundir y hemos podido llegar a mucha más gente de la que podemos haber llegado en un principio. De hecho, hoy, esta mañana, me he levantado y me han pasado una imagen de que en Amazon, que bueno, es una empresa, pero a la hora de la venta de libros suele ser bastante referencial de cómo van las cosas, el número 1 en ensayo era mi libro. Así que mira, por lo menos está claro que estamos... Desde luego esto es un buen síntoma y significa que la gente de a pie, que es la que me importa, independientemente del color de piel que tenga, porque a mí eso sí que me da igual, no como a otros, pues tiene las mismas preocupaciones que yo y no tiene problemas en interesarse en conocer la opinión de los demás, y eso ya es un verdadero éxito. Se ha hablado mucho de este libro, sobre todo por gente que no lo ha leído. Yo quiero hacer una invitación, además creo que hay gente grabando, que hay a saber dónde saldrá esto luego, pero quiero hacer una invitación a cualquier persona que me saque una sola frase de este libro en la que yo sea racista. Yo soy una persona que no creo en las razas, creo que razas tienen los perros, no las personas. Solo hay una raza y es la raza humana, y yo creo en las culturas. Eso sí, y que hay gente que tenemos culturas diferentes. No creo que mi cultura sea superior a la de los demás, por supuesto que no, pero tampoco creo que sea inferior ni que tenga que desaparecer. Esas son cosas muy diferentes de las que dicen que nosotros, o en este caso yo, digo. La cuestión migratoria, yo lo primero que siempre hablo es que yo no le echo la culpa a la persona migrante como hacen otros. Yo lo analizo desde una perspectiva de clase y de una perspectiva nacional, por supuesto. La persona que migra, normalmente, mayoritariamente, es gente que migra por necesidad. Esa persona, cuando se la trae aquí engañada, cuando se le promete una serie de cosas y llega aquí y la meten a vivir en un gueto nauseabundo, esa persona también es una víctima. Cuando traen a una persona y la ponen a trabajar de sol a sol hasta que se muere en Andalucía y la hacen vivir en un poblado chabolista al lado de la plantación o de los invernaderos, eso sí que es criminal. Eso es algo criminal y eso es algo racista. Estás trayendo a gente para explotarla, para obtener tu beneficio y te da igual los problemas que luego se creen aquí. Esa es la clave del modelo migratorio que tenemos. Aquí en Europa, tras décadas y décadas y décadas de lucha, hemos conseguido un nivel de vida para los trabajadores. Hay oficios como el de camarero, que antes era un oficio. Tú podías ser camarero toda la vida y no pasaba nada. Ahora se ha depauperizado. Ahora solo trabaja la gente que no tiene absolutamente nada.
y hay unos que señalan a los migrantes, pero hay que señalar a los de arriba, a los que desarrollan las leyes y permiten esos efectos llamada. Esas patronales que luego defienden lo mismo que la izquierda pija malasañera, no sé cuál es el barrio aquí más malasañero, pero esa gente que luego no convive en esos guetos, que no está ahí en esas zonas que se van depauperizando, a esa gente le da exactamente igual. Yo cuando hablo con la gente de origen migrante en mi barrio, que yo vivo en un barrio de inmigrantes, la gente trabajadora que quiere que sus hijos sean españoles y que se desarrollen aquí, esa gente también son damnificados de tener que vivir en una zona como las que estoy describiendo. Al igual que lo es el español, que no tiene por qué aguantar cómo su barrio cada vez está más depauperizado, cómo no hay seguridad, cómo sus hijos no pueden salir ni a la calle, cómo pueden acabar en pandillas, cómo les pueden robar y como 50.000 cosas más. El problema es el modelo, no el migrante. Inmigración ha habido siempre, ha habido antes, hay ahora y habrá en el futuro. La cuestión es el modelo. El modelo que tenemos es destructivo. El modelo que tenemos es alienante. Y hay unos que se enriquecen y viven en sus barrios de ricos y otros pues que tienen que pagar los platos rotos de los de arriba, como pasa desgraciadamente muchísimo tiempo. Y ese es el problema que tenemos. El problema de la inmigración no es que venga gente, el problema es qué tipo de gente viene a hacer qué y la masividad. Cuando alguien venía en los 70 o en los 80, yo, que a diferencia de los que estaban ahí gritando, sí, me mezclo con gente de origen migrante, pues si se juntarán, digo yo que habrá venido alguno con ellos. Yo que sí me relaciono, veo que, bueno, cuando hablo con ellos, cuando sus padres, por ejemplo, vinieron aquí y ellos han nacido, se han desarrollado aquí, etcétera, ellos me dicen, es que la cosa está en que cuando yo era pequeño, o cuando mi padre vino aquí, no había esa masividad, por lo tanto tenían que integrarse sí o sí, o sea, era una necesidad. La cuestión de cuando la gente empieza por esa masividad a agruparse en determinadas zonas, se separan de la sociedad. La aculturación es cuando, bueno, ese contacto, o choque en algunos casos, que hay entre culturas, ¿no? Cuando esto se desarrolla, pues efectivamente puede ser beneficioso para ambas y ambas se van a enriquecer de las demás, pero la cuestión es que la aculturación tiene varias estrategias para llevarse, o vías o caminos para llevarse a cabo. La primera sería la asimilación. La asimilación, que suena muy mal por la propaganda, es simplemente que esa persona llega aquí, se tira aquí muchísimos años y al final pues va perdiendo la identidad que trae de fuera y adopta la de aquí. O por ejemplo, cuando sus hijos, cuando nazcan y se desarrollen aquí, independientemente de que sea originario de, pues que adopte la cultura de aquí. Que es lo normal, ¿no?, con las generaciones. Pero es una cosa que ya no está pasando. Otra vía que también es positiva es la integración, es decir, es una persona que mantiene su cultura original, pero está totalmente integrada en la sociedad y tiene un desarrollo normal, productivo, a todos los niveles. Y luego están las dos que, debido a la masividad y al tipo, bueno, al modelo que tenemos, se están empezando a dar, que son la separación y la marginación. La separación es cuando la persona mantiene esa cultura originaria, pero no quiere tener nada que ver con la sociedad de aquí, es decir, viven aparte. Y normalmente, además, incluso físicamente, en los barrios en los que viven literalmente aparte. Eso es algo bastante frecuente aquí en Cataluña y en Madrid también, para que nos vamos a engañar. Y es una cosa que va a ir a más, como por ejemplo ha pasado también en Francia. Y luego la otra es la marginación, que es la que más se desarrolla desde mi punto de vista y la que más se promueve desde, bueno, quienes nos gobiernan y también las instituciones supranacionales como puede ser la Unión Europea, la ONU, etcétera, que lo que hacen es que la gente sean desarraigados, es decir, es gente que pierde la cultura de aquí, o sea, no tiene la cultura de aquí, pero tampoco tiene la de allí. Y también se ve gente que, sus padres, sus abuelos, etcétera, gente que se apellida Peláez, que en esos barrios pues tiene el mismo funcionamiento. Es decir, acaban lumpenizándose, apartándose de la sociedad y cayendo en la marginación, la violencia, la delincuencia, etcétera, etcétera. Cuando no en el islamismo, que es todavía peor desde mi punto de vista. Eso es una cosa que pasa en Francia, gente que dice, no, es que soy segunda, tercera, cuarta generación, pero aquí no me quieren y yo tampoco me quiero integrar, ¿no? Eso es un problema cuando hay millones de personas así. Eso es un problema muy grave. Es un problema que además posiblemente tengamos pronto aquí. También hay otra cuestión a tener en cuenta, que es el tema de las nacionalidades. Una persona puede vivir aquí y estar aquí durante muchísimo tiempo. Yo no conozco gente italiana que no quiere renegar de su nacionalidad, que tienen el visado, llevan aquí 30, 40 años, tienen hijos aquí, sus hijos son españoles, pero ellos dicen, yo no quiero dejar de ser de mi país, ¿no? Lo cual yo respeto, pero esas personas, aparte de que están integradas, son
personas que mantienen su identidad. ¿Cuál es el problema que veo yo con esta masividad en estos barrios? Que lo que se está haciendo es degradarse absolutamente todo. Y con las nacionalidades pasa, es decir, hay una obsesión por tener la nacionalidad. ¿Por qué? Por el tema de las ayudas, que es otra cosa que habría que atender. Yo creo que lo que hay que fomentar es una cultura del trabajo, es decir, hay que facilitar a la gente que viene, ya que están aquí, que puedan incorporarse a un trabajo digno, pero que produzcan y aporten. No puede ser que creemos una capa social totalmente dependiente, que al final termina lumpenizándose por esa dependencia y termina pasando lo que está pasando a día de hoy en Francia. Entonces hay una obsesión por dar nacionalidades. Aquí en España, el MIPEX dice que somos de los peores países de Europa para dar la nacionalidad, pero hay una cosa que es la excepción con los países que habían tenido una relación histórica, en este caso colonial, con España. No solo pasa con los países hispanos, pasa con Filipinas, por ejemplo, pasa con Portugal, o sea, cosas que no tienen ningún sentido que un portugués pueda ser español en 2 años y yo, por ejemplo, no pueda ser portugués en, no sé cuántos son ahora mismo, si son 10 o 12, en una gran cantidad de años. ¿Por qué no es recíproco? Entonces son cosas que hay que empezar a pensar. La mayoría de la gente que pide la nacionalidad lo pide a los 2 años. Y si hay gente hispanoamericana aquí, pues me lo podrán, vamos, ellos lo sabrán si han tenido este proceso. Y a mí no me parece mal si esa persona de verdad tiene un proceso de asimilación e integración, pero la cuestión es que eso no es lo que pasa, no es lo que estamos viendo. Y con gente que viene de orígenes islámicos, menos todavía, solo vienen a los 10 años, pero yo conozco muchos de ellos que a los 11, a los 12, es decir, no hay mucha cola, lo consiguen. Y hay mucha gente que ni siquiera habla nuestro idioma. Que una ONG le firma en un papel que es analfabeto y consigue la nacionalidad. Y es una persona que lo único que ha hecho es estar aquí. Es decir, no puede ser que ser español sea sentarte en una silla y esperar. Porque si todo el mundo puede ser español, entonces ser español no tiene ningún sentido. Lo que se está destruyendo es la identidad nacional. Y se está quitando el valor a pertenecer aquí, a tener una cultura, una historia, etcétera, etcétera. Cosa que al revés a los españoles en otros sitios no les pasa. Y esto se está haciendo de manera masiva. La gente que diga que no, le recomiendo que mire incluso el Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de que hay un porcentaje, y un número además, más de 1,5 millones de personas desde 2010 han recibido la nacionalidad. Eso es una barbaridad de gente nacionalizada. Y es una cosa que cada año, excepto cuando ha habido problemas como la pandemia, hay decenas y decenas y cientos de miles. Eso es una cosa que no es sostenible. De hecho, en otros países están tomando medidas al respecto y aquí no se está haciendo. No se está haciendo. Y a mí se da una paradoja con esto, que cuando yo planteo este tipo de cosas, cuando yo digo, por ejemplo, que en España se oculta hasta el porcentaje de inmigración que hay, porque según los estudios de la ONU, como se hacen en otros países, se calcula con la gente que no ha nacido en el país. Y en España no se hace así. O sea, en España vamos a hablar del 12,5%, que estamos yendo hacia los 8 millones, no es cierto. Es decir, en España hay un 16% de personas, el año pasado, este año habrá subido seguramente, que no han nacido aquí. No hay ningún problema, pero ¿por qué ocultan los datos? ¿Por qué lo hacen de una manera para que parezca menos? Y que con casi todos los datos que hay en el INE sirve como una orientación, pero no es una realidad. Les pongo un ejemplo. Yo cuando el juicio en la cárcel se supone que hay en torno a un 30%, ¿no?, de gente que no es española, que está en prisión, ¿no?, lo cual es muy elevado teniendo en cuenta el supuesto porcentaje de gente de origen migrante que hay aquí. Sin embargo, cuando yo estuve allí por toda la cuestión de Siria contra el Estado Islámico, lo dejo claro por si alguien no me conoce, yo iba allí y españoles había muy pocos. O sea, yo en las galerías en las que yo estuve, ni el 10%. ¿Pero qué pasa? Que los que había allí pues tenían DNI. ¿Pero eran españoles? Pues yo cuando hablaba con ellos me decían que no. Que si ellos lo dicen y se ve claramente que no, pues ¿quién soy yo para ponerlo en duda? Y eso no sale en el INE. Y eso pasa con todas las estadísticas, con las de delincuencia exactamente igual. La tendencia después del COVID está siendo ascendente, en las ciudades grandes se está yendo hacia el máximo histórico y hay gente que te coge, te corta la tabla, lo digo porque esto lo veréis mucho, te corta la tabla y sale que desde 2009 ha habido un bajón, con el COVID ha habido un bajón y luego lo cortan. Y dicen, ¿ves? Cuando más inmigración venía es cuando menos delincuencia había. Y es como, ¿y por qué no sigue la línea? ¿Por qué no pone en ningún sitio que es que en el COVID la gente estaba encerrada en su casa? ¿Por qué no lo pone? Es que no hay que tener miedo a la verdad es revolucionaria, no hay que tener miedo a la verdad. Porque precisamente es necesario tomar medidas frente a esto. Yo cuando hablo de que el problema es el modelo migratorio,
es porque el problema es el tipo de inmigración, el tipo de modelo que tenemos para esto. Y la masividad. Ese es el problema, porque hay gente que dice, pongo el ejemplo de Vox, ellos hablan todo el rato de la inmigración ilegal. Y sobre todo se centran en la del sur, que lo del sur es importante por el tema de que no sabemos quién entra. Si es un yihadista, si es un asesino, si es un violador, no sabemos quién entra porque no entra con un registro de quién es o claro cuál es su historia. Que eso ya es un problema de por sí. Pero la mayoría de la inmigración ilegal que viene a España, es una cosa que hay que decir, viene en avión. ¿Qué es lo que pasa? Que en España la ley de extranjería es de las más laxas que hay en Europa si te pillan en un país y has entrado de forma irregular, te pueden echar. En España, si no haces nada sancionable, no te pueden echar. Los CIES han pasado de tener cerca de 20.000 personas a menos de 2.000. Las deportaciones han pasado de más de 20.000 a menos de 2.000. O sea, obviamente hay una tendencia a que sea cada vez más laxo todo. Ahora, Sumar quiere aprobar la ley contra el racismo. Podemos también quería. La ley contra el racismo es regular a los 500.000 personas, que lo estiman ellos en sus ONGs, que están de manera irregular. Entonces, ¿para qué tenemos fronteras? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos un mínimo de orden que nos está perdiendo? O sea, son cosas que hay que afrontar. Y curiosamente, cuando yo hablo de estas cosas, donde siempre recibo más apoyo y más empatía con lo que estoy diciendo, es con gente migrante. Es así. O con gente del este, o con gente hispanoamericana, suelen ser los que más, pues por supuesto, los que más me escriben y me dicen, ¿qué razón tienes en esto? Yo viví esto y esto no puede ser. Y sin embargo, son blancos acomplejados, que eso de ahí fuera les da vergüenza ser español, les da vergüenza ser heterosexuales, les da vergüenza ser hombres, les da vergüenza ser blancos, les da vergüenza todo. O sea, es que parece que son disolventes. Y ese es el problema, que hay mucho complejo. Hay mucho complejo. Hay muchas causas justas que emprender, pero sin complejos. ¿Por qué no puedo? Cuando se hablan de las personas racializadas, por ejemplo. Yo solo hablo de portavoces racializados, porque llamar a una persona racializada es como, ¿y por qué eres tú más racializado que yo? O sea, son cosas que yo no entiendo mucho, porque de verdad que yo lo veo como algo cultural, no lo veo como algo racial. Entonces, no entiendo por qué no me puedo sentar, y había gente que cuando he ido a debates, al debate a lo mejor una persona negra y la gente es como, se está atreviendo a rebatirle cosas, es que le estoy tratando como si fuera mi igual, porque lo es, o sea, no hay ningún problema, puedo hablar con él y no tratarle como un ser de luz o como si fuera tonto. Puedo hablar con él, debatir con él, estar en contra. Una persona blanca puede tener razón en algo y puede que no, y puede ser un imbécil o puede ser un intelectual, pues igual que una persona negra. Es decir, ese complejo de no poder ni hablar. El objetivo de este libro es plantear un debate en la sociedad que aquí no se está teniendo y que en otros sitios sí. Y además hacerlo de una perspectiva que no sea inmigrante malo, blanco bueno, esas dicotomías absurdas que son las de la izquierda y la derecha, que es engañabobos. No, es que la izquierda tiene que ser por fronteras abiertas. ¿Por qué? Porque sí. La derecha tiene que ser racista. ¿Por qué? Porque sí. Es que no, es que estoy harto de que se estén riendo de nosotros. Curiosamente, la izquierda defiende las fronteras abiertas y la patronal defiende la regulación para explotar a la gente hasta morir. ¿Cuál es la diferencia en esencia? Son lo mismo, son engañabobos. Otra cuestión que lo he dicho esta mañana, esta polarización que hay, ¿no? Y además, de otros países, por regímenes que ha habido allí, también se da muchísimo. El tema del fascismo y el comunismo. Todo es fascismo, todo es comunismo. Por lo tanto, nada lo es. Están como haciendo una especie como de guerra civil, un clima de los rojos y los azules, y me da la risa. Porque esa gente está en una butaca en el Congreso, o en una cuenta de Twitter en su casa, y no están dispuestos a hacer nada por sus ideas, por sus valores, por lo que creen. Sin embargo, la gente de la que hablan, y que se sienten muy referenciales, el otro día fue una tele de derechas que me invitaron, y estaban hablando de las brigadas internacionales. Y ya cogí al final al presentador y al otro que había allí, y les dije, ¿qué estáis diciendo? Las brigadas internacionales era gente que venía a morir por sus ideas. ¿Me vas a comparar a esto con Pedro Sánchez, que lo que quiere es dinero y poder, y no está dispuesto a romperse una uña para dar un paso atrás en lo que tiene? Gente que venía sin instrucción militar, sin nada, a morir por sus ideas. ¿Lo vamos a comparar con Pedro Sánchez, Sumar o Podemos? ¿O con los de Bildu o gente así? Por favor, seamos serios, y al revés igual, porque si no estaría haciendo yo también el relato guerra civilista. La guerra se acabó hace mucho tiempo. Y ahora no hay una guerra, no tiene sentido este clímax. No tiene sentido.
La gente habla de, no, es que los fascistas y los comunistas, con los socialistas, etc., se mataban en la guerra civil, y antes en la República, se mataban. La gente de las Jons, la gente de Falange, la gente del Partido Nacionalista Español, toda esa gente se mataba con los socialistas, con los anarquistas, con los comunistas. Había milicias anarquistas, milicias en la República. Anteriormente estaba la pistola obrera de Barcelona. Era una época distinta, en la que la gente, que ellos están ahí como creando ese clima, y se odian y no se puede ni hablar, la gente en esa época se respetaba. La gente dirá, es mentira, cuando viene el típico falangista que no lo es, que en realidad es un franquista y que defiende también dogmas igual, que son igual que los otros, para mí son lo mismo, es que no han leído ni a sus autores de referencia. Rabino Ledesma tiene libros, bueno, y tiene artículos, en los que habla del comunismo y que habla precisamente de ese combate que tenían, y era gente que en el no importa, que es cuando ilegalizan Falange, que la ilegalizan, y están matando a gente, y quieren hacer una política de terror. Hablan de cuando los comunistas y los socialistas les mataban, y al revés. Y en los textos que escribían, se respetaban. Entonces, esa gente sí que estaba en una guerra, y esa gente sí que se mataba por sus ideas. Pero la gente que está con los rojos y los azules ahora, no hace nada, porque no son gente de valores, porque no son gente de principios. Son gente que son politiquillos profesionales. Y eso es lo que tenemos. Este libro se divide en dos partes. La parte migratoria, que ahora voy a volver, y la parte que analiza la sociedad actual. Y lo que quieren hacer con nosotros. Quieren individualizarnos, aislarnos del resto, separarnos. ¿Por qué? Porque así fabrican consumidores dóciles. Kluskar ya desde la época de mayo del 68 hablaba del consumo transgresor. Lo que quieren es que consumamos y nos callemos. Todo está diseñado así. Hay gente que me decía, no, es que yo las películas ahora, las películas antiguas no las veo porque son muy lentas. Y hablando con una de estas personas me dice, yo es que me veo las películas en YouTube en velocidad por 2. Me quedé así, digo, no puede ser. Y luego le preguntas cosas de la película y no sabe nada. ¿Por qué no sabe nada? Porque es que no puede ni fijarse. Con las redes sociales, TikTok, por poner un ejemplo. Ahora mismo, os hago ver 10 vídeos, os tapo el móvil y os digo, ¿cuál era el primero? ¿Cuánta gente me lo sabría decir? Nadie. Porque lo que quieren es que consumamos. Eso es lo que quieren. Quieren hacer una réplica de la sociedad norteamericana, que para mí es la más degradada y la más decadente, aquí en Europa. El Estado-Nación está en franco retroceso. Y precisamente el modelo migratorio que están imponiendo y que quieren seguir desarrollando va de la mano con eso. Pero la persona que viene es una víctima de esto, porque en sus países también se está produciendo esto. Y si no se produce ya en Estados Unidos a por petróleo, les bombardeará, les dejará como un campo de fútbol y tendrán que moverse y volveremos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Pues es una cuestión de hegemonía mundial y de ideología. La ideología dominante, la ideología del gran capital. Hay gente que me dice, no, es que ya no lucháis por los trabajadores. Pues en mi barrio yo cuando pregunto a los trabajadores cuáles son sus preocupaciones, fíjate que coinciden con las mías. Tengan el color de piel que tengan. Casualidad, no lo creo. No lo creo. No puede ser que la gente que defiende, que hablan de revolución, de radicalidad, anticapitalismo, como los que estaban ahí fuera, y defienden la misma línea ideológica que el Amazon, o sea, que el CEO de Amazon, que Netflix, que Hollywood. ¿Qué revolución es esa? Es que no estamos ante un proceso revolucionario como ellos creen. Estamos ante la destrucción de lo que conocemos. Vi muchísima gente que me dice, yo no me vine de mi país hace 25 años para que esto acabe igual o peor. Y muchos se vuelven. Porque se hartan, porque no han venido para esto. Entonces hay que tomar medidas. Os voy a poner un ejemplo bastante hipócrita con todo esto de las ONG, los taxistas del mar, etc. Mueren centenares de personas en el Mediterráneo, lo cual es una tragedia y un drama, y hay que acabar con ello, por supuesto. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Haciendo demagogia y populismo, sacando a los taxistas del mar, que quedan incluso con las mafias por teléfono, para recoger a la gente, haciendo un efecto llamada terrorífico, facilitando que las mafias hagan lo que quieran, y su solución es ir abriendo fronteras e ir regularizando. Vale, ¿cuántos países han hecho eso y han evitado que la gente muera en el mar? En el Mediterráneo. ¿Cuántos? ¿Quién ha tenido una política de éxito en este sentido? Nadie, ningún país, absolutamente ninguno. Ninguno. Ni siquiera cuando en Grecia estaba todo el mundo, qué bien los refugiados.
Ni siquiera ahí. El otro día vi en televisión, salió un personaje de una de estas ONGs, un español, que está en una de las islas que son de las que llegan los emigrantes. Y decía, al 2014 todo el mundo quería recoger a gente, abrían sus casas, todo era fantástico. Dice, ¿qué ha pasado ahora? Dice, nada, que se han vuelto todos fascistas, dijo, en televisión. Y dije yo, ¿cómo se han vuelto todos fascistas? Lo que pasa es que, claro, han visto la realidad, han visto gente que llega aquí, no tiene nada, los agrupan ahí en un sitio que no pueden hacer nada más que robar y delinquir, abusos sexuales, problemas con el rollo islámico, todo problemas. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? No queremos eso. ¿Por qué? Porque el refugiado es una persona, voy a poner dos ejemplos en España. El refugiado es una persona que tiene problemas por política, por dictaduras, por ejemplo, o por guerras, etcétera, y tiene que moverse. Lo normal es que cuando se mueva a un país cercano que culturalmente sea similar, ¿para qué? Para en cuanto acabe el conflicto volver. Eso es lo que suele pasar. ¿Qué hace la Unión Europea? Jugar como a los dados, como los trileros. Esto es por aquí, esto es por allí, esto es por allí. ¿Qué hace? La catástrofe. Verdaderas catástrofes. Verdaderas catástrofes. Con cupos, etcétera, etcétera. Y eso no soluciona nada. Nada. El único país que ha acabado con las muertes en el mar, solo hay un país. Uno. Y es Australia. ¿Cómo lo ha hecho? Sacando al ejército al mar. Y hace lo más humanitario que se puede hacer, que es ir a por los barcos, cogen a los inmigrantes, los meten en un barco seguro, los llevan a un puerto seguro y de allí los devuelven a su país. Cogen a los mafiosos, les meten en la cárcel, cogen el barco, lo hunden. Y esto ha pasado un día y otro, los primeros años miles de intervenciones, actualmente apenas llega ninguno y los que llegan los pillan. Muertos, ninguno. ¿Qué es más humano? ¿Un discurso melodramático sobre lo migratorio? ¿O ayudar a esa gente de verdad? ¿Qué es más humano? Tanto que hablan del colonialismo, que ahora hablaré de eso. ¿Qué es más humano? ¿Ayudar a desarrollar sus países y que haya otros regímenes y otras élites dominantes allí que no se dediquen a expoliar como lo han hecho hasta ahora? ¿O robar toda su población joven, traerla a los países de Occidente a explotarla hasta deslomarla y que se las apañe? ¿Dónde está la solución a los problemas? La gente habla del colonialismo, que se actualicen un poco. ¿Qué culpa tiene? Voy a poner dos ejemplos, voy a poner el de España, pero es que en estos que voy a poner no hay duda. ¿Qué pasado colonial tiene Suiza? ¿Qué pasado colonial tiene Noruega? Noruega además era territorio ocupado por los rusos, o parte de Rusia, dependiendo de a quién le preguntes. No me quiero meter ahí ahora. ¿Por qué tienen inmigración masiva de Siria, Afganistán, etcétera? No, es que es por la guerra. ¿Por la guerra de quién? ¿De Noruega? ¿De Noruega, de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Pero es que estos problemas también pasarían al revés, es decir, incluso en la antigüedad ha pasado. Si yo ahora de repente llevo a 10 millones de europeos y los cuelo en un país, en un margen de años pequeño, va a haber problemas. Va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no se van a asimilar, se van a reagrupar. Pues es que esto pasa igual. Es una cuestión de masividad y que la gente que venga tenga que venga bien, que pueda tener un trabajo, que pueda... Me decía una cubana en el acto de por la mañana, que venía encolerizada, y me decía, es que a mí no me homologan los títulos y las cosas por politiqueo y no puedo trabajar de lo que yo estoy capacitada para trabajar y he trabajado durante no sé cuántos años y sin embargo no sé quién no trabaja, no hace nada, le da una paga que es mi vecino de no sé qué y no hace nada. Claro, y ves eso y se te parte el alma. Dices, es que ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Claro que hay un problema. Y hay mucha gente que se quiere integrar de verdad y que quiere ser parte de esto. Pero la cuestión es que hay muchos que no y esa gente no debería de estar aquí. Con el tema del islamismo, yo respeto a una persona que es musulmana y lleva su fe y no se mete con nadie y no hay ningún problema, por supuesto. Pero los que mueven los hilos aquí, desde la comunidad más numerosa, son los marroquíes y es la hermandad musulmana. La hermandad musulmana quiere implantar la Sharia en España. Una cosa que podéis contrastar fácilmente en internet. Entonces, esa gente que se está moviendo aquí en España para que avance el Islam e implantar el Islam político, ¿por qué los demás tenemos que consentirlo? ¿Por qué tenemos que consentirlo? Yo creo que no debemos de consentirlo. Yo soy una persona, yo soy ateo. Es decir, yo no creo en nada, en ninguna religión. Pero, por ejemplo, con los cristianos, que me critican mucho, ¿no? Porque dicen que tengo una actitud muy, ¿cómo decirlo?, muy buena y con un talante, ¿no?, muy blando con el cristianismo y con el islam, no. Pero es que los cristianos ya no hacen cruzadas, los cristianos no dominan nada a nivel general
y están más adaptados a la sociedad moderna. A mí no me obligan a ser nada ni a hacer nada. Sin embargo, hay grupos islamistas que sí pretenden hacerlo. Y es una cosa que no estoy dispuesto a permitir. Y como yo, muchísima gente, que estamos hartos de esto. Pero es que además os voy a decir una cosa. La gente que más sufre estas cosas son la propia gente y las propias familias, sobre todo las chicas de esas familias islámicas que están aquí. De hecho, lo hemos visto con los crímenes de honor, con los matrimonios forzosos, etcétera, etcétera, que además se agrupan sobre todo aquí en Cataluña y en Barcelona, curiosamente. Y eso es un problema que hay que resolver. No es una cuestión de raza, ya he dicho lo que pienso de eso. No es una cuestión de colores de piel, es una cuestión cultural. Y es una cuestión de masividad, de que se ha excedido la gente que puede venir. Y no puede ser que Pedro Sánchez diga que, y el INE, que ellos proyectan 250.000 más en saldo migratorio positivo, o sea que en realidad son muchos más, al año. Este año pasado ha habido 500.000. ¿Os imagináis que esto de los 500.000 pasa durante 10 o 15 años? ¿Qué queda de España? Va a ser otra cosa distinta. Y hay gente que no queremos que eso desaparezca. Yo conozco mucha gente inmigrante que defiende más a España y su cultura que gente de aquí. ¿Por qué? Por sus complejos. Ya es hora de desacomplejárnos. Con el tema del islamismo, que no es lo mismo que Islam, también os lo digo. Con el tema de las injerencias de partidos, o sea, de partidos también, de países extranjeros aquí como hace Marruecos, que encima estamos siempre haciendo la genuflexión. Que se dejen de dar nacionalidades y que se deje de facilitar a la gente por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas, una cosa es ser refugiado y venir aquí y que te acojan, que me parece estupendo, y otra cosa es que Pedro Sánchez se dedique a dar nacionalidades porque quiere. Son cosas que no se pueden permitir, y Aznar lo hace igual. El modelo migratorio actual es con Aznar cuando empieza a funcionar. Son las leyes de Aznar, de esa derecha, la que precisamente inicia todo esto. Y yo, curiosamente, cuando se acercan las campañas electorales, ponen a gente en la cabeza de las listas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Sumar, y dicen, no, es que en el número 3 está Teidi, que es una activista saharaui. Bueno, pues me gustaría que preguntarais a los activistas saharauis de verdad, que son los que se van a combatir allí, qué piensan de ella. Me encantaría que les preguntarais. Yo pregunto a unos cuantos. Y también la conozco de aquí, de aquí no, de Madrid, de la asociación con los saharauis, que siempre hemos hecho muchas cosas con ellos, y la conozco lo que decía hasta hace un tiempo y lo que dice ahora que la van a colocar. Pero curiosamente, Sumar hace campaña con eso, ¿no? Y dice, mujer, feminista, empoderada, saharaui. Y todo el mundo, oh, sí, votos. Pero no dicen nada de que el número 2 es el activista pro-marroquí, uno de los más grandes de España. De eso no dicen nada. Y el Polisario se está quejando, pero eso no lo dicen. Luego invitan al Polisario, le ponen la alfombra, le bailan el agua, oh sí, el Polisario. Pero luego el número 2 es quién es, por Madrid. Y luego allí están en guerra, es otra cosa que también es de risa, están en guerra, pero no pasa nada, ¿eh? De eso no irás a hablar a Sumar, ni a Teidi, ni a nadie. Curiosamente ese tema lo han erradicado. Y es una cosa que hacen todos los partidos. Quieren usar a la gente, pero realmente no la integran, ni quieren que sean parte de verdad. O sea, ojalá tuviéramos la capacidad de asimilar a la gente que ha venido y que aportarla de forma productiva al país. Ojalá. Pero es que eso ya se ha cedido. Y cualquier persona que se pase por determinados barrios lo ve. Y si hablas con la gente, te va a decir, es que yo me quiero ir de este barrio porque es como volver al pasado. Y son gente que no quiere, que se ha ido de sus países para no reproducir eso otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego esas personas tienen hijos, por supuesto. Pero esas personas, esos hijos, se crían en un entorno que es terrorífico. Terrorífico. Y aunque sus padres sean trabajadores que han venido, sus hijos terminan en pandillas, terminan robando, terminan, pues, lo que hemos visto en Francia o lo que estamos empezando a ver aquí en Barcelona. ¿Por qué? Porque se crían en un entorno, en unas condiciones materiales que ya les condicionan para ello. Y eso, la culpa, la tiene aquellos que fomentan estas llegadas masivas, sin tener la capacidad de darles lo que ellos realmente han venido a tener. Y eso es un problema grave, porque el límite está superado. No puede ser cuando empieza a segregarse la gente y a vivir al margen. Cuando se empieza a instaurar, como ya pasa en Europa, zonas donde se implanta la Sharia y encima los gobiernos hacen que sea como cooficial, es decir, porque claro, no es legal, porque en realidad lo admiten como algo propio para su contexto como familiar o doméstico. Y la policía islámica hay sitios que está permitida. ¿Qué pasa con la libertad de las mujeres? Yo pregunto, o sea, son preguntas retóricas, luego alguien si me quiere decir algo, pero pongo un ejemplo.
gente de Cuba, mujeres de Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, de todos estos sitios. Llegan aquí. Imaginaos que llegan a un barrio donde se está dando este proceso de islamización, en el cual la mujer es poco menos que nada. ¿Cómo se van a desempeñar ahí? ¿Cómo va a ser su vida ahí? ¿Y cómo van a ser las feministas, etcétera? ¿Cómo van a desarrollar su vida en una sociedad así? Es que es lo que defiende la izquierda woke. Con esto es incompatible con el modelo migratorio y con la islamización de la sociedad. Es incompatible. Todavía no se han dado cuenta, pero se van a dar cuenta. Y llegará un momento en que espero que desaparezcan y podamos afrontar lo que nos va a venir. Pero ese es el problema que tenemos aquí. Complejos, complejos y complejos. Ninguna sociedad, perdiendo la identidad colectiva, perdiendo lo colectivo, se puede mantener, es disolvente. Es verdaderamente disolvente. Y cada vez se ve de una manera más aguda. Entonces es necesario tomar medidas, con la entrega de visados, con las nacionalidades, con el control de la frontera, con la inversión que en vez de pagar se debería dar en fomento del trabajo, con las escuelas y lo que se está haciendo en las escuelas. La izquierda ha vuelto a meter otra vez, bueno, ha vuelto no, ha metido, llevan toda la vida luchando contra los oscurantismos religiosos y resulta que no es contra los oscurantismos religiosos, solo contra los cristianos. Porque ahora la clase de religión, de Islam en el instituto está muy bien. Yo creo que habría que sacarlas todas. Yo creo que la enseñanza debería ser laica. Y luego que cada uno tenga la fe que quiera y tenga sus lugares de culto y lo que ellos quieran. Pero ¿por qué en la enseñanza pública? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué queremos también? ¿Fomentar como pasa en Alemania o en Francia, que hay escuelas salafistas privadas que reciben subvención pública? Ese es el futuro, ¿eh? ¿Qué queremos? ¿Segregación de mujeres y hombres otra vez? ¿Vamos a retroceder a los años 40 o 50? Porque mira, si retrocediéramos de verdad a los años 40 a nivel de sociedad, habría cosas que, mira, nos las quitaríamos, ¿eh? Pero es que vamos a volver ahí solo para lo más arcaico. Así no se puede construir una sociedad. Es que hasta en Alemania, mirad, la gente dice, no, es que, bueno, yo, que el que me conozca ya sabe cuál es mi ideología, yo para la gente esto soy fascista. Es que hacen un dibujo de lo que es el fascismo que es verdaderamente ridículo. Todo es fascismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si te fijas en cómo está evolucionando Europa, ellos le echan la culpa a los discursos de odio, ¿no? Pero es que los fascistas cuando han tomado el poder históricamente no lo han hecho con el discurso, lo han hecho al asalto. Es decir, lo han hecho porque tenían estructura y capacidad para hacerlo. Y esta gente se centra solo en el discurso, y no hay que centrarse solo en el discurso. En Europa, voy a poner ejemplos, todos los países están tomando medidas con el tema de la inmigración. Pero el auge de esa derecha más radical es claro. Voy a decir algunos ejemplos muy sonados. Italia, Meloni ganó las elecciones con un discurso que es inmigración ilegal, no. Es que ni siquiera profundiza más. Yo, por ejemplo, veo que el problema migratorio es el modelo, no solo la inmigración ilegal. En España hay 500.000 de inmigrantes ilegales, pero hay casi 8, según el INE, que son inmigrantes, y muchos de los inmigrantes que cometen delitos, o de origen migrante, más bien dicho, perdonadme, son gente que tiene DNI. O sea, que es que eso no me sirve, no me sirve. Porque se han dado muchas nacionalidades que, desde mi punto de vista, no se deberían de haber dado. Por ejemplo, la gente que no habla el idioma. Yo creo que es una cosa que habría que revisar y que habría que rectificar. Este tipo de medidas se están tomando en países. En Grecia, que es un país destruido, tuve la suerte de poder estar hace poco allí, hay 3 partidos que son de derecha radical de verdad, que han sacado entre 10 y 12 diputados. Hay uno que habla de políticas racialistas. O sea, racialismo de la raza helena, blanca, o sea, 10, 12 diputados. Los espartanos son el antiguo Amanecer Dorado, que han sacado 12, pero yo estoy seguro de que cuando tengan más recorrido, porque están en la cárcel, etcétera, van a sacar bastante más. En Hungría, pues la cosa está como está. En Finlandia, el partido que es el que sostiene el gobierno y el que va a fijar las medidas, el de ahora, porque han perdido los socialistas, que por cierto sí hablaban de fronteras controladas, etcétera, pero no es suficiente, se llama el Partido de los Finlandeses Verdaderos. O sea, que es una alusión clara a colores, ¿eh? En Suecia, el partido que está a punto de ser el primero y que es el que va a marcar la política migratoria, es un partido que Vox parece que sea el PSOE. Es así. Y es que está pasando en muchos más sitios. En Francia, con la que está pasando, ¿qué pensáis que va a pasar en las próximas elecciones? O sea, un tío loco apuñala, que resulta que sí que eres islamista al final. Me dijeron que no, y al final sabemos todo que sí.
apuñaló bebés en un parque y no hubo repulsa de la sociedad. A un chico que arranca, que me parece una tragedia que le pegaran un tiro, porque no se merecía un tiro, pero vamos, con lo que hizo, un par de hostias sí se merecía. Pero el policía se pone nervioso cuando arranca, dispara a la tripa, no a la cabeza, como han dicho, y al final el chico muere desangrado. Una tragedia, yo creo que es un accidente de que lo hizo mal, pero no le tiró a la cabeza, eso que dicen es mentira. Y Francia arde, queman colegios, queman bibliotecas, coches empotrados contra puertas del líder robando, a 2 policías casi los matan y la gente celebrándolo, todo el mundo, todo mi apoyo a los insurgentes, ¿qué insurgentes? Son lumpen. Los más obreros que hay ahí son los policías que son hijos de obreros, y es la verdad, y lo digo yo y la gente pues me tirará piedras y lo que quieran, pero esos policías son currelas, hijos de currelas que han dicho voy a opositar para tener un sueldo digno, el 90%. Y la gente que está en los suburbios liando, la mayoría son gente lumpenizada, porque es lo que ha hecho la sociedad francesa, que precisamente no quieren hacer la revolución. Les gusta la anarquía, les gusta en el peor sentido de la palabra, me acordé de los anarquistas, el desorden y, bueno, iba a decir justicia, pero no es justicia, la venganza. Y en eso están, y así no se construye un país. He visto centros de ayuda incluso al inmigrante quemados. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué sociedad se puede construir así? Y lo digo yo, o sea, no lo está diciendo un tío que es... No, es que lo está diciendo un tío que es un rojo. Y yo cuando vi lo de los policías, es que estaba deseando que no se estaba la gente, a ver si se mueren. Yo estaba, ojalá no les pase nada. Porque es que alguien tiene que hacer ese servicio. O sea, alguien va a tener que confrontar con esto y enderezarlo. Y sin influencia en las fuerzas del orden, no se puede hacer nada. Ni revolucionario ni no revolucionario, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede estar alegrando a la gente de que estén tiroteando a la gente en la calle o apuñalándola. ¿Quién se puede alegrar de eso en su sano juicio? Decidme, ¿qué sociedad desarrollada se alegra de que apuñalen a la gente por la calle? A los policías estos los apuñalaron. ¿Quién? ¿Quién se puede alegrar de eso? ¿Quién? Y la gente dirá, oh, te eres amigo de los policías. A mí en España me han torturado. A mí cuando pasó lo de mi juicio, me echaron a punta de fusil y a mí me pegaron y hicieron lo que les dio la gana. O sea, yo he vivido abuso policial, pero yo no creo que todos los policías sean iguales. Eso es una tontería. Pues me tocaron unos que eran unos cabrones, pues sí, pero son todos así, por supuesto que no. No se puede generalizar. Porque la mayoría de la gente que se mete al ejército, es gente que se mete porque quiere un trabajo fijo. Y además suele ser de extracción obrera. ¿Por qué? Porque los pijos no quieren trabajar, no quieren hacer ese tipo de cosas. ¿Vosotros pensáis que ahora mismo en Francia la gente que quiere ser policía, con lo que está pasando y lo que puede llevar, de verdad son hijos de aristócratas o hijos de grandes empresarios? No, no es verdad. O sea, también hay que trabajar en ese sentido. Hay que quitarnos ya los clichés absurdos de todo es malo, todo es bueno. No es así, no es así. Y una persona que se alegra de que estén apuñalando a otra es ridículo. Y la gente me dice a mí, y cuando las revoluciones y cuando no sé qué, es como, ya, pero es que es distinto. Es distinto, porque esa gente está destruyendo el país. Es que es radicalmente diferente. O lo dice un tío que ha tenido juicios por hacer piquetes combativos, de verdad. No de ir como los de comisiones de, viva la huelga general. No, de jugarme la cárcel. Y me da igual. Y a mí, pues en esos casos, la policía, como te pillara, pues, ¿pero y qué? ¿Y qué? Es que no es el mismo contexto. Cuando la policía está en el Raval y les hacen no sé qué, no es una cosa que no te vaya a afectar a ti el día de mañana. Como sociedad no podemos aceptar ese desorden. Una revolución, por lo menos como la entiendo yo, es el cambio de un orden, del orden establecido, para construir el nuevo orden. Es decir, es un periodo pequeño en el cual se producen grandes cambios. Pero no quiere fomentar la anarquía, no quiere fomentar la destrucción del país. Eso es de gente que no está bien, no de gente que quiere transformar las cosas. Un país no se puede dirigir en desorden. Y cuando ya no hay autoridad, cuando ya no hay respeto a nada, cuando no hay valores, esa es la sociedad y la España que estamos construyendo. ¿A qué? Claro, la gente dice, no, es que la gente de, a lo mejor muy así populista con esto y muy derechista rancia. No, es que se tienen que integrar y si no los integramos, ¿a qué se van a integrar? Vamos a ser sinceros, ¿a qué? Nuestra cultura no es la dominante es la de Estados Unidos, que nos la meten en Netflix, en las redes sociales, en todo. La gente está, ya no saben, lo decía esta mañana, no saben quién es Alfonso VIII, no saben lo que son las damas de Tolosa, no saben nada de la República, no saben nada de la historia imperial.
no saben nada de la época prerromana, no saben nada de nuestra historia, de nuestra cultura, no saben quién es Larra, saben quién es Cervantes porque han visto unos dibujos animados. Están muy ocupados con Titi me preguntó si tengo muchas novias, me da igual que tengas novias. Eres un pesado. La gente está con la hipersexualización enfermiza. ¿Por qué? Porque es consumo de cuerpos, de imágenes, de lo que sea, de libros, no, fíjate. Eso es lo único que no lo fomenta. Esa es la sociedad en la que estamos. Sin valores, hay que recuperar esa esencia. Hay que recuperar esa esencia. Porque si no, ¿a qué se van a integrar? Yo cuando veo a los chavales jóvenes españoles que se apellidan Peláez, les veo y están igual. Están igual. La gente no es que es la juventud, no es la juventud, es la cultura y las condiciones en las que se están desarrollando. Y es culpa de los demás. Por supuesto. Por supuesto. Y hay que confrontar con eso. Yo siempre lo digo, lee. Sé que, yo no intento adoctrinar a la gente, yo no cojo en este libro y te hago así y te digo, mira, no es que decir lo que yo diga. No, quiero que lo lea y que me critique si hace falta. Pero que hable del tema, que se ponga en duda las cosas, que busque datos. No hay que tratar a la gente como imbécil, la gente puede ver las cosas, no hace falta que se las metas ahí como si fuera un chip. Hay que fomentar otro tipo de hombre y de mujer, gente que... La sociedad que fomenta la obesidad, fomenta que seas sedentario, que vivas pegado a un ordenador, consumiendo por Amazon todo el rato. Sal a hacer deporte, socializa, deja el móvil un rato. Ponte a estudiar, constrúyete a ti mismo. ¿Cómo vas a reconstruir nada, a recuperar nada si eres un escombro de persona? Eso es lo que hay que hacer. Lo que quiero con esto es la segunda parte del libro. Quiero coger a la gente y zarandearle, que tire para arriba. Yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que nos están aletargando, de que nos están alienando, de que es necesario hacer algo y que el tema de la inmigración es el tema central de la política en Europa de aquí a los próximos 20 o 30 años. Y si no hacemos algo, vamos a acabar hacia un conflicto civil. En Francia están a las puertas. Queremos que en España pase eso, tomemos medidas. Y quiero decir una cosa sobre esto. Todo el mundo me dice siempre, no, no se puede hacer nada, no, es que es imposible, no, es que te van a decir, no, es que la OTAN, no, es que la ONU, no, es que... Bukele lo ha hecho en El Salvador, con un problema terrible de las pandillas. Y la gente le hace la ola por la calle. Y es una persona que viene del partido que era el dominante, que eran los revolucionarios en su día y luego eran pues de los partidos del sistema. Y él salió de ahí. Yo le critico mucho por cosas que a la gente no le suele criticar. Yo le critico por el rollo liberal que tiene a veces, por lo de las criptomonedas, por cosas que hace que a mí no me gustan. Pero por lo que la gente le suele criticar y señalar y perseguir, es que me quito el sombrero. Es que eso demuestra que si se quiere una sociedad puede. Pero la gente de El Salvador ahora está orgullosa de ser de El Salvador. La gente de El Salvador está dispuesta a lo que sea para acabar con el tema de las pandillas. ¿Hubo muertos? Sí. ¿Hubo problemas? Sí. Pero la sociedad se ha impuesto a esa gente desarraigada que está haciendo así todo el día, traficando, matando a gente, violando a gente. Han sido capaces de arreglarlo. Porque si se toman medidas se puede. Y no se ha llegado al conflicto civil. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto y con el Estado han confrontado con ello. De aquí veréis que le ponen de fascista, de todo. Pero no es real. O sea, todo lo que sea orden no es fascismo. El fascismo es una ideología concreta. Una ideología concreta que defiende una serie de postulados. Pero todo lo que sea orden, disciplina, no puede ser. O sea, nosotros, por ejemplo, que fomentamos una vida disciplinada, la cultura del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, del entrenamiento, del estudio. Claro, seríamos peor que Hitler para ellos. Nosotros que le decimos a los chavales nuestros, dejar las redes sociales es un veneno, dedicaros a vivir, dedicaros a leer, dedicaros a moveros, vete a apuntarte a boxeo, nos movemos a la gente. Claro, eso es como el fascismo ha llegado. Pero es que yo no creo que sea eso, tener valores, no es que tus valores, tener palabra, tener honor, tener principios firmes, eso es fascismo ahora también. ¿Por qué? Porque ahora todo es laxo, todo es líquido, todo es inmediato, todo fluye, ahora hay una nueva opresión, entonces me vengo hacia ella. No, ahora me siento de no sé qué, ahora... No, señores, no. Si alguien está diciendo una idiotez, lo que hay que hacer es confrontar con esa idiotez y desmontarla, no seguirles el juego. Mirad el gobierno que tenemos en España, no les sigamos el juego. Esto ya no va de izquierdas y derechas, va de tener dos dedos de frente o no tenerlos. Va de ser un nihilista nacional o ser un patriota revolucionario. De eso va esta cosa. Y nosotros, parece mentira que seamos nosotros los únicos que estamos intentando implementar algo así en España, cuando es algo que tendría que estar intentando hacer todo el mundo. Porque ya es hora de decir basta, ya es hora de tener complejos, y ya es hora de coger cada uno de los problemas que afectan a nuestra sociedad y afrontarlos, de la manera que sea necesario, pero afrontarlos ya. Y no sé cuánto tiempo llevo, soy muy chapas, ya lo sé.
Que llevo como 50 minutos, ¿no? Bueno, más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, a pesar de todo el boicot, me alegro muchísimo de que estéis aquí y ahora responderé preguntas. Gracias.